Hola a todos, mi nombre es Víctor Blanco. Primero que todo quería dar las gracias a todos por estar escuchando esta videoconferencia, esta discusión que presento hoy aquí. Me gustaría agradecer también a los organizadores de estas jornadas por haber aceptado esta ponencia. Esta discusión que he titulado Politizando la seropositividad, la emergencia de un contradiscurso crítico ante la crisis del SIDA y sus estrategias de comunicación en el activismo madrileño de los años 90. A modo de introducción, para comenzar con esta comunicación, debemos destacar que durante los años 80, pero sobre todo durante los 90, se van a producir una serie de factores que van a permitir un cambio, un giro en las formas del activismo LGTBI. Esos factores son, por supuesto, la emergencia de la pandemia, del VIH-Sida, el silencio institucional acerca de esta pandemia, la desmovilización del activismo LGTBI durante la década de los 80, como señalan Ricardo Llamas y Cefa Vila en un artículo del 97, y otro tipo de intersecciones, ¿no? Con otro tipo de luchas que permiten la aparición de una nueva generación de activistas con un enfoque mucho más radical, políticamente mucho más radical e interconectado con otros aspectos que no son específicamente la lucha LGTBI. Por lo tanto, tenemos un giro en el activismo y un giro en sus formas de lucha. Un giro que específicamente aparece en la lucha contra el VIH-Sida, pasando de una simple prestación, simple pero muy compleja y muy necesaria prestación de servicios, que es lo que estaban haciendo los colectivos que podemos considerar más oficiales en el momento, a una lucha política de discurso, de denuncia de las estrategias de poder y de las relaciones de poder dentro de las dinámicas de la pandemia VIH-Sida que consideramos seropositividad política. Vayamos poco a poco desarrollando esta idea. Primero debemos señalar un poco a qué activismos me refiero específicamente, ponerles nombre propio. Hablo de dos grupos que consideramos radicales, políticamente radicales, en el activismo madrileño de los años 90, que son la Radical Gay y LSD. La Radical Gay nace como una escisión del colectivo gay de Madrid, el COGAM, el 9 de abril de 1991, precisamente por la desideologización del colectivo y su despolitización, ¿no? Con un intento de mantener una lucha LGTBI políticamente concienciada. Toman como referentes ejemplos internacionales muy claros de lo que se considera activismo queer, como pueden ser ACT UP o Queer Nation. Las conexiones con LSD y la Radical Gay son claras y sobre todo por redes de amistad, afecto, en una especie en un activismo que se une más por contactos directos, por conocimiento de la otra persona, por afectos. LSD por su parte nace en febrero de 1993 como un colectivo exclusivamente de lesbianas, políticamente radicales por supuesto, que junto a la Radical Gay van a protagonizar un poco eh, lo que consideramos activismo queer del Estado español durante los años 90. Vamos a pasar ahora a entender cómo la crisis del SIDA fue tratada desde los diferentes colectivos y cómo fue desarrollándose a lo largo de los 80 y los 90. A principios de la década del 80 llegan a España las primeras noticias de un cáncer gay. Y ya al final de esa década, las activistas lo entienden como una pandemia que debe ser respondida. En el periodo intermedio, no obstante, se van a producir debates sobre cómo tratar el tema del VIH-Sida. Hay un miedo por parte de muchos colectivos a que un enfrentamiento específico de la lucha LGTBI al SIDA-VIH derive en una ecuación de homosexualidad igual a SIDA. Es decir, se refuerce la idea o el estereotipo social de que el VIH-Sida pertenece exclusivamente a la homosexualidad o es una condena a la homosexualidad. Esto va a producir bastante desmovilización, la presencia de este debate, y que la lucha desde el combate contra la pandemia desde el activismo LGTBI llegue bastante tarde con una crisis ya muy desarrollada. Tenemos algunas fechas. En 1984, de manera voluntaria, nacen las primeras redes de teléfonos para atención. En 1986 se lanza el primer comité anti-SIDA. Y se produce un giro estratégico en el 1986
que es la promoción del sexo seguro. Sin embargo, sigue habiendo un desequilibrio en la manera en que estos activismos enfrentan la pandemia. Y según Ricardo Llamas y Fefa Vila lo describen de esta manera. Si a partir de 1987 la prevención entra poco a poco en las inquietudes del movimiento, todavía no se reconoce ningún otro tipo de lucha contra el SIDA. Fundamentalmente, los muchos gays seropositivos o con SIDA y los gays muertos de SIDA siguen siendo invisibles. Públicamente no hay seropositivos ni sidosos en un movimiento que no ve la dimensión política de la pandemia. Ya se empieza a entender que se puede combatir y se debe combatir esta pandemia desde muchas perspectivas y no solo una perspectiva oficial que estará centrada principalmente en la prestación de recursos. Tenemos, por lo tanto, el desarrollo de un movimiento asistencial principalmente, acrítico, en el sentido de que no se enfrentan a la pandemia de una manera política, como piden algunos activistas que hemos mencionado aquí, y por lo tanto se dan las condiciones necesarias, como hemos venido diciendo, para que aparezca un nuevo tipo de enfoque y un nuevo tipo de lucha contra el SIDA, contra el VIH-SIDA, que se ha venido llamando seropositividad política. ¿Cómo podemos entender la seropositividad política? ¿Qué incluye este concepto? Para eso tenemos que referirnos principalmente a un autor que es Ricardo Llamas, que junto a Sergio Carrascosa van a desarrollar una gran reflexión sobre la pandemia del VIH-Sida desde una clave política, de política comprometida al combate de la pandemia. Ricardo Llamas va a editar la compilación Construyendo identidades, estudios desde el corazón de una pandemia, que se publica en 1995 por la editorial Siglo XXI y que va a seguir la línea de Susan Sontag en el SIDA y sus metáforas. La base del libro es la supervivencia como revolución, que también es uno de los lemas de la Radical Gay, pero tiene una serie de conceptos mucho más complejos que voy a intentar definir. La seropositividad política entiende que el VIH-Sida no se manifiesta solo en los contagios, en la enfermedad o en la muerte, sino que construye también un discurso social compartido donde se manifiestan claramente las estructuras del poder homófobas, clasistas, misóginas, etc. Otras ideas es que se asimila la perversión la perversión en el sentido de la homosexualidad con la presunción de seropositividad y por lo tanto de una manera muy condenatoria se describe a los cuerpos no normativos que han sido contagiados. Es una condena tanática a la muerte y se establece una justificación radicalmente homófoba de ese desastre final, que sería la muerte. En casos menos condenativos, se priva totalmente de cualquier capacidad de subjetividad o de deseo a los cuerpos contagiados. Siguiendo a Foucault y a Halperin y a Butler, se analizan las relaciones entre el saber médico y el poder desde las autoridades sanitarias, buscando qué tecnologías de biopoder entran en juego se materializan en la crisis del VIH y sus discursos, y cómo regulan la vida y también la posibilidad de la muerte, la necropolítica. En esta línea, la promesa de un progreso científico en Occidente, en las sociedades occidentales, donde ninguna enfermedad era ya una condena a muerte, o así se entendía, la aparición del VIH-Sida y su relación con la homosexualidad va a suponer el refuerzo de un discurso homófobo y condenativo. Frente a esta situación, a este discurso social y estas estrategias de poder, de biopolítica y necropolítica que entran en juego en la crisis del VIH-Sida, se proponen dos estrategias de lucha. Por un lado, se busca acabar con esta simbología social, ¿no? con estos discursos
La idea es la construcción de contradiscursos combativos. La otra línea de la lucha seropositiva será la repolitización de los cuerpos contagiados y enfermos. En esta línea se intenta destruir el cuerpo en el sentido del cuerpo establecido por el discurso social y reconstruirlo en clave de combate, en clave de política combativa, activa y radical. ¿Cómo aplican estos grupos, la Radical Gay y LSD, la seropositividad política como lucha contra la crisis del VIH-Sida? Pues en 1992, un año después de su fundación, la Radical Gay se va a definir como movimiento seropositivo. Frente a la simple prestación de servicios, la Radical Gay, otra vez citando a Vélez Pellegrini, tiene como objetivo, como objetivo principal, convertir el cuerpo en un sujeto político a través del cual poner en cuestión las orientaciones culturales de las producciones discursivas sobre la sexualidad y la enfermedad. Por otro lado, será fundamental la ayuda de la LSD como uno de los primeros grupos lésbicos que van a hacer frente al combate de la pandemia de una manera radical, directa. Uno de sus carteles, ¿no? Uno de sus lemas, donde hay sangre hay riesgo, lo evidencia. Pero sobre todo es interesante en 1994, en el Encuentro de Feministas de Madrid, realizarán el primer acto informativo donde se vinculan las prácticas sexuales entre lesbianas con la posibilidad del contagio del VIH-Sida. Y en general, a lo que se enfrentan específicamente, además de lo que se enfrentaba la Radical Gay, según Gracia Trujillo, es la ausencia de las lesbianas en las campañas de prevención, que evidencia cómo las lesbianas no estaban presentes ni en el movimiento feminista ni en el movimiento LGTB, y por lo tanto argumenta a favor de esta escisión de género que también define Gracia Trujillo y que ya hemos mencionado en el activismo LGTBI. Es interesante analizar las respuestas creativas o cómo creativamente combaten desde la seropositividad política contra la pandemia del VIH-Sida. Esto es interesante porque en un contexto configurado por una norma represora y por un discurso que no solo no contempla, sino que condena, más la emergencia de la pandemia en sí y de la muerte, eh, hace muchísimo más necesario un contradiscurso, como ya hemos dicho, creativo, inesperado, original. En otras palabras, de una manera como mucho más sencilla, Marina Garcés, la filósofa, presentando a Judith Butler en el SSB hace un año, acuñó la siguiente frase: la devastación de la imaginación es la antesala de la redención. Dentro del LSD y la Radical Gay tenemos algunas características de su actividad creativa, y sobre todo destaca la dimensión iconográfica y sobre todo el diseño de carteles, de eslóganes directos, radicales, in your face, como hemos dicho al principio de esta comunicación. La centralidad gráfica en la palabra, en el texto, en el eslogan. Sobre todo también Ricardo Llamas, uno de los integrantes de la Radical Gay, destaca la labor de collage, ¿no? Y cómo se reapropiaban de diferentes elementos, de diferentes magazines underground de Europa y de Estados Unidos, cómo tomaban lemas que leían y los aplicaban al contexto específico de sus luchas. Tenemos los carteles, eh, con eslóganes como usar siempre condones es un acto subversivo. Tenemos también toda esta intersección del VIH-Sida no solo con los aspectos LGTBI, sino también con otro tipo de situaciones, como puede ser la actividad de la Radical Gay luchando contra el SIDA en la cárcel y con los heroinómanos, la repartición de jeringuillas limpias o de condones para el sexo seguro. Luego algo muy interesante que es la incorporación de la ecuación silencio igual a muerte, que es uno de los grandes eslóganes de la lucha seropositiva política contra el VIH-Sida, que claramente viene de mano de la ACT UP, de los diferentes ACT UP en Estados Unidos, en Francia, de Queer Nation,
y que denuncia el vacío institucional y el silencio institucional durante la pandemia como uno de los agravantes de sus consecuencias y también como uno de los principales elementos del discurso social que se genera en torno a ella. Y que es muy interesante cómo su llegada al activismo español, porque contrasta con esta situación que habíamos visto durante los años 80 en el que los activismos no querían relacionarse directamente con el VIH para que no se estableciera la ecuación homosexualidad igual a SIDA. Y sobre todo en el concepto de silencio, y remarcar que el silencio implica muerte, eh, choca especialmente con una tradición activista que, que Alberto Mira describe esta idea de que el silencio equivale a la muerte. Describe Alberto Mira como una idea difícil de asimilar para un grupo que había hecho del silencio no ya una necesidad, sino un motivo de orgullo, una serie de identidad que demostraba lo liberal de la sociedad española. Otra vez el nuevo modelo de activismo se vuelve a ver aquí. Tenemos más modos de comunicación de la seropositividad política, como pueden ser los dying, ¿no? En el que los dying también se incorporan de otras eh, de otros contextos y de otras luchas seropositivas políticas, donde los activistas ocupaban el espacio público actuando como cadáveres y escribían, ¿no? Dejaban la silueta en el suelo con tiza. Y simbólicamente y literalmente era muy potente porque deberían de ser movidos por las fuerzas de seguridad y que representan al Estado y que por lo tanto estarían simbolizando el silencio estatal, la voluntad de apartar, la voluntad de que no aparezca en el discurso las muertes del VIH. Y por supuesto las manifestaciones, diferentes manifestaciones, sobre todo las del 1 de diciembre y sobre todo la de 1 de diciembre de 1994 frente al Ministerio de Educación, perdón, de Sanidad de Madrid, con el lema "El Ministerio de Sanidad tiene las manos manchadas de sangre", que es uno de los lemas más famosos de esta lucha. Y alguna anécdota más, como cuando el LSD y la Radical Gay durante una de estas manifestaciones tiñeron de rojo las fuentes de sol, simbolizando la sangre. Eso es todo por mi parte. Este es el contenido de la comunicación. Espero que os haya gustado y me gustará mucho poder intentar responder a vuestras preguntas durante la presentación de esta comunicación. Muchas gracias.